Quiero invitarles ahora a escuchar desde Perú a la señora Sofía Mauricio, ex trabajadora infantil doméstica, activista peruana por los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, representante de la asociación Grupo de Trabajos Redes, fundada hace 32 años, y directora y conductora del programa No Somos Invisibles desde hace 8 años. Buenos días, adelante. Quiero saludar en especial esta mañana a los líderes políticos, a los invitados presentes y agradecer a la Organización Internacional del Trabajo por darme un espacio para hacer oír mi voz en un acontecimiento de suma importancia para nuestro continente, el lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Mi nombre es Sofía y soy la tercera de 6 hijos de una mujer andina y letrada, mi madre María Basilio, quien tiene ahora 86 años de edad y acaba de ganarle la batalla al COVID-19. Soy originaria de la zona rural de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca, una de las 3 regiones más pobres de mi Perú. E irónicamente, una de las más importantes para la gran minería de mi país, un país minero. A los 7 años, empecé a trabajar en servicio doméstico en el pueblo cerca a mi comunidad. ¿Por qué? Mi madre se quedó sola con 4 hijos nacidos y otro por nacer. ¿Y qué hacer ante el llanto de hambre de los hijos? Su única salida fue llevarme al pueblo y ver quién me aceptaba para trabajar. Demoró un poco, pero finalmente logró que alguien me aceptara. Fueron tiempos muy difíciles. Era una niña de 7 años y tuve que enfrentarme de pronto al choque cultural de pasar de la zona rural a la urbana, de estar en casa con mis hermanos y mi madre, a vivir con personas extrañas y trabajar para ellos, quienes me pedían hacer trabajos de adultos y que cada vez que no hacía las cosas como debía, que era casi siempre, venía lo que tanto temía. El maltrato y la violencia y el dolor que eso me causaba dolía más allá de mi propio cuerpo y me hacía sentir que no valía para nada. Cuando mi madre venía a verme y me preguntaba cómo me sentía, yo le decía que estaba bien, por 2 razones. Una, para que ella no se fuera triste, y otra porque era amenazada que si contaba lo que sucedía, el castigo sería peor. No tenía opción. Unos años después, cansada de cómo vivía, le pedí a mi hermano mayor, quien también había sido trabajador infantil, que me trajera a la capital, porque Lima sonaba como la tierra prometida, el lugar donde todos los problemas que existían en las provincias se resolvían. Cuán equivocada estaba. A los 12 años me convertí en una niña niñera, cuidando a un bebé de 15 días de nacido. Por supuesto, el maltrato psicológico, físico e intento de violación sexual continuaron. Y así seguí como trabajadora infantil y luego trabajadora del hogar adulta por casi 30 años. El supuesto paraíso limeño nunca existió. Mi historia, sin embargo, no es solo mía. Desde mi involucramiento con mi organización AGTR, la Casa de Panchita, en los movimientos de lucha contra el trabajo infantil doméstico y la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar adultas,
he visto cómo mi historia se repite no solo en miles, sino en millones de niñas y niños de las Américas. El trabajo infantil es muy diverso, pero en todos los casos produce lo mismo. Nos deja cicatrices y una generación sin el derecho de disfrutar de su niñez. El declarar el año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil es alentador, pero al mismo tiempo un gran desafío en el contexto de la pandemia del COVID-19. La pérdida del trabajo y el incremento del trabajo precarizado para muchos adultos tiene como efecto el aumento del trabajo infantil y de manera particular del trabajo infantil doméstico, colocando a niñas y niños en situaciones en las que muchos trabajarán solo por la comida. Me pregunto, en el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, ¿cuál debería ser nuestra meta? Si bien un año no es suficiente para todo lo que tendríamos que hacer, sí requerimos de acciones concretas y urgentes, porque nuestras niñas y niños no deben seguir esperando. Por eso, hago un llamado a los gobiernos de nuestra región para actuar en establecer leyes y políticas de Estado de prevención y erradicación del trabajo infantil, con presupuestos que garantice la protección de los derechos de las niñas y niños más vulnerables. Y asimismo, asegurar una escuela de calidad que reduzca las brechas que existen en los servicios educativos, invirtiendo en infraestructura y conexión digital, que ha dejado de ser un privilegio para ser una necesidad básica en la educación. Para ser efectivas, estas medidas deben adecuarse y tomar en consideración la diversidad cultural de las niñas y niños que viven en las zonas rurales y de mayor riesgo de deserción. Quiero también hacer un llamado a la comunidad internacional para seguir acompañando el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes vemos la realidad de más de 10 millones de niñas y niños en trabajo infantil en las Américas. Necesitamos su apoyo, así como el de nuestros estados, para seguir avanzando con nuestro trabajo. Porque nosotros la energía y el compromiso lo tenemos, pero necesitamos recursos para conseguir un verdadero cambio. Finalmente, quiero hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a no ser indiferentes ante el trabajo infantil. Seamos parte del cambio. No les robemos el derecho a vivir y disfrutar de su etapa de niñez y que tengan recuerdos positivos que compartir en el mañana, no como el mío. Nuestra responsabilidad como adultos es protegerlos y ayudarlos a romper el círculo vicioso del trabajo infantil y la pobreza, por su bien y por el bien de todos nosotros. Ahora sí, finalmente, estar aquí hoy renueva mi esperanza de que un día no tan lejano no haya más niñas y niños que pongan en riesgo su presente y que tengan mejores oportunidades para el futuro. Hagamos algo ya. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Sofía, Mauricio, por llevarnos de la mano a entender lo que significa que estemos hablando de más de 10 millones de niños y lo que la pandemia trajo y puede borrar en los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil. Lo ha dicho ella, la niña niñera, la niña en la ciudad, la niña en los riesgos y los traumas y los golpes y la niña adulta por 30 años. Gracias por este mensaje.